Buenas tardes, hermanos. Los padres de la Iglesia decían que en los salmos encontramos todas las plegarias que necesitamos en los distintos momentos de nuestra vida. Por eso, ante la crisis del mundo, recurrimos al Señor para que haga brillar su rostro sobre nosotros, para que nos consuele en la tribulación. Elevamos la acción de gracias al descubrir que Dios sale en nuestra ayuda como suele hacerlo, sirviéndose de las mediaciones humanas, que debemos acoger responsablemente. Unámonos en oración. El Señor bendiga al mundo de salud, a los cuerpos y consuele los corazones. Hagamos entonces Eucaristía. Demos gracias por el auxilio que Dios nos da al suscitar salvación en medio de nosotros. De pie, empezamos nuestra celebración. El ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesús, que calma las tempestades, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un abrazo, un saludo grande, un saludo desde la esperanza que nos da el Evangelio, un saludo con la fuerza de Cristo, el Señor, que se manifiesta sobre la tempestad. Le damos gracias a Dios por permitirnos encontrarnos a través de estos medios y le pedimos su gracia para poder celebrar como conviene. Usted de su casa, vuelva a su habitación, la sala de su casa, un templo. Trate de transformar con la acción del Espíritu Santo, ¿verdad?, un lugar allí. Deje que el Espíritu le oriente y le guíe, ¿verdad?, para poder celebrar bien estos misterios. Yo les pedí durante estos días que pudiéramos traer para la Eucaristía un barquito y un lapicero que vamos a utilizar. Yo hice aquí un barquito, no sé si lo pueden ver, este barquito sencillo allí, no importa cómo lo hayan hecho, si lo dibujaron al fin o al cabo, no importa. Entonces, lo vamos a utilizar durante la celebración. Lo primero que vamos a hacer, porque vamos a pedir perdón, lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir o dibujar algo que represente lo que queremos pedirle perdón al Señor. Si yo le dijera, bueno, ponga sus pecados, pero mejor no, porque luego a la par hay alguien suyo y entonces le va a ver sus pecados, ¿verdad? Entonces tal vez usted escriba, soy mentiroso, y el de la par va a ver que usted es mentiroso, soy sapricista, y el de la par va a ver que usted es sapricista, y entonces, no, guarde. Haga un dibujito de algo que represente allí, un punto, un colocho, una cruz, que represente sus pecados por los cuales queremos pedirle perdón al Señor. Entonces, tómese un momentito. Si tuviera que limpiar algo de su vida ya para celebrar bien este misterio, ¿qué sería? ¿Qué tendríamos que pedirle al Señor? Que su sangre nos limpie y nos purifique. Entonces, vamos a rayar, a dibujar en nuestro barquito algo que represente nuestros pecados. Vamos a ir diciendo mientras hacemos el dibujo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vean, por ejemplo, yo dibujé, no se parece, pero son unas cadenas, porque los pecados a mí me encadenan y no me dejan ser libre. Entonces, vamos a cantar, ten piedad, pidiendo al Espíritu que nos ayude a vivir en libertad. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Vamos a glorificar a Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el barquito? En este tiempo de pandemia, Dios no ha dejado de manifestar su compañía. Yo quisiera que glorifiquemos a Dios por las personas que nos han transmitido la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras cantamos el himno de Gloria, vamos a escribir el nombre o los nombres de personas que en el tiempo de pandemia nos han dicho, Dios está aquí, no solo por sus palabras, sino por sus acciones. Incluso tal vez sean personas que no conoces o no conoces el nombre, pero algo lo simbolizamos en nuestro barquito. Entonces, vamos a glorificar al Señor. Mientras tanto, escribimos nombres de personas que han manifestado en nuestra vida la presencia de Dios. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, por Rey celestial y todopoderoso, Señor Hijo único Cristo. Gloria, 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 gloria. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
La oración que hago a continuación se llama oración colecta, porque recoge, colecta todas las intenciones. Quisiera que ahorita pensaran en una intención para esta Eucaristía, una sola, una intención que le quieran pedir usted al Señor, una acción de gracias, una petición, y que la marquemos en nuestro barquito con la letra I. Esa I va a representar esa intención que usted le quiere presentar al Señor en esta misa tan especial en tiempo de pandemia que estamos celebrando. Entonces, 30 segundos para que usted marque con la letra I. Y yo simbólicamente todos sus barquitos se los presento al Señor, todas sus intenciones se las presento al Señor a través de esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio de toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestras angustias, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a todos los que han muerto. Consuela a los que lloran. Sana a los enfermos. Da paz a los moribundos. Da fuerza a los trabajadores sanitarios y de primera línea. Sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Nos vamos a llevar el barquito porque nos vamos a sentar, y si durante la lectura de la palabra hay alguna palabra que le llame la atención, usted la anota allí. Que la palabra dijo compasión, entonces usted le llamó la atención, la apunta en un ladito. Que la palabra dijo paz y consuelo, lo apunta por un ladito, para que vayamos escuchando y que en nuestro barquito vamos poniendo estas palabras. Atendamos la palabra. Lectura del libro de las Lamentaciones. He perdido la paz, me he olvidado de la dicha. Me dije, ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello, estoy desolado. Hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré. Que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia, se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad, me digo. Mi lote es el Señor, por eso esperaré en Él. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos cantando. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Así nos decía el Papa Francisco. Hoy, como los discípulos, necesitamos realizar un acto de fe y descubrir de qué modo el Señor extiende su mano para salir de la tormenta. Dejemos que el Evangelio nos muestre la acción del Señor que lo renueva todo. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Antes de escuchar el Evangelio, yo quisiera invitarles que pensemos en un miedo que tengamos. Un miedo de enfermarnos, miedo que se nos muera alguien, miedo de quedarnos solos, miedo de que no nos amen, miedo de perder el trabajo, un miedo que tengamos, ¿sí? Ese que tal vez le ha quitado el sueño, que le ha angustiado. Y en nuestra barquita lo vamos a marcar con la letra M. Vamos a poner una M de miedo, para que tal vez las personas que están cerca tal vez no deban saber cuál es ese miedo. Entonces vamos a escribir la letra M simbolizando ese miedo que tengamos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. En otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua.
Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Tengan la bondad de sentarse, por favor, un momento. Hay tres tipos de personas que están hoy escuchándome, que están hoy celebrando conmigo esta Eucaristía. Primero, las personas que ya vivieron una tormenta, una o muchas. Esas personas me están escuchando y quizá cosas de las que yo voy a decir aquí en el corazón van a decir: sí, tienes razón, sí, a mí me pasó, sí, tal cosa. El segundo grupo de personas son las que están viviendo ahorita una tormenta. Y por supuesto el tercer grupo de personas son las que no han vivido una tormenta, pero la van a vivir. Quisiéramos pensar de que haya un cuarto grupo de personas, y es que las personas que nunca van a vivir una tormenta, pero eso no es posible. Y no lo digo yo, pues, ojalá lo dijera yo. Lo dijo Cristo. Cristo en otro texto donde está hablando sobre edificar la casa sobre arena y edificar la casa sobre roca, dice que a los que edifican sobre roca le vienen los vientos, las lluvias, las aguas. Y a los que edifican sobre arena le vienen los vientos, las lluvias y las aguas. Ven, que la lluvia viene, que el agua viene, que se salen los ríos, se salen. Por eso, con toda seguridad, afirmo que hay tres grupos de personas que están escuchando esto. Los que ya vivieron una tormenta, los que la están viviendo y los que la van a vivir. Tomando en cuenta esto, yo he pensado que pudiéramos reflexionar sobre 5 cosas, 5 puntos, muy sencillos, espero yo, para sacar provecho de este texto evangélico que nos regala hoy la Iglesia y que ha pedido los obispos de Costa Rica para nosotros. El primer punto, desmenuzando un poquito el texto del Evangelio, dice: vamos a la otra orilla. Atención, esa es la invitación que le hace Jesús a los discípulos. Vamos a la otra orilla. Yo quisiera decirlo con toda la fuerza, y es decir, hay otra orilla. Hay otra orilla. Es muy fácil que en los tiempos de tormenta a uno se le olvide que hay calma en otro lugar. ¿Cuánto va a durar nuestra tormenta? Claramente estamos pidiendo al Señor por esta pandemia que estamos viviendo, pero bueno, dentro de estas pandemias hay otras tormentas, otras cosas que no tienen que ver con el COVID, que tienen que ver con otras circunstancias y cosas que vivimos nosotros internamente. San Pablo decía muy lindo en la lectura que acabamos de escuchar: ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿La espada, la desnudez, la angustia, la aflicción? Entonces hay otra orilla. Y eso no lo podemos olvidar, porque es muy importante que tengamos presente en nuestra lucha de que hay otra orilla. Hay una diferencia claramente entre las cuevas y los túneles, parecen lo mismo, en la entrada parecen lo mismo. Un túnel tiene una entrada y tiene una salida, una cueva solamente tiene entrada, no hay salida. Yo quisiera en este primer punto invitarle a usted a vivir la tormenta como un túnel, no como una cueva. No se meta en la pandemia con una cueva, no se meta en la tormenta como quien está viviendo en una cueva. Hay otra orilla, hay otro lado.
Padre, pero ¿cuándo va a llegar ese otro lado? Y yo quisiera saberlo. Cristo nos ha dicho, nos ha recordado que Él ya venció la muerte. Entonces, lo primero, hay otra orilla. Segundo punto, dice el texto, aquel día al atardecer. Segundo punto, dice entonces, aquel día al atardecer. Parece que me voy a contradecir, pero no. Al atardecer significa que se está poniendo oscuro. Al atardecer significa que el sol se va a ir. Bueno, no, se va a ocultar, no lo vamos a ver. Ahí va a estar el sol, pero no lo vamos a ver. Y la segunda cosa de las tormentas es aceptar de que hay oscuridad. Aceptar de que es cansado remar en una tormenta. Hasta parece inútil. Yo nunca he estado en una tormenta. Lo más cercano fue una vez que estaba allí en un barco y salimos y el barco se movía feísimo, pero no parecido a esto. Y ni siquiera estábamos remando porque el barco llevaba motor. Y aceptar, Señor, caer de rodillas, llorar, no importa, decir, estoy preocupado, mi familia tiene hambre, no hay empleo, no hay trabajo. No como el rotulito de quejarse, sino que Cristo lo ha dicho, quien esté cansado venga a mí. Sí. Las tormentas a nosotros nos meten en momentos oscuros. Yo me imagino un padre de familia desempleado, con los hijos, no teniendo dinero, ¿cómo va a ser? Para pagar sus facturas, para pagar su alimentación. Claro que las tormentas nos meten a nosotros en oscuridad, claro que sí. Y no es pecado reconocer que es de noche. No ofendemos a Dios diciendo que hay oscuridad. El Señor lo ha dicho, el que esté cansado venga a mí y yo le daré descanso. Entonces, el segundo punto, reconozcamos con libertad. Se pone oscuro el asunto. Se pone oscuro y eso no atenta con nuestra fe cristiana. La tercera cosa, tercera frasecita del Evangelio dice, las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla. Disculpen, parece inapropiado tal vez que yo recuerde aquí un principio de la física, que es el principio de Arquímedes. Arquímedes descubrió, metido en una bañera, que un cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba del tamaño del líquido que se desaloja. Disculpen la bombetada. Y es por eso que un barco puede flotar, porque existe una presión del peso del barco, de la densidad mejor del barco, y otra fuerza de abajo del agua hacia arriba. ¿Y esto qué tiene que ver, Padre, con que, bueno, hoy estamos leyendo el Evangelio de Marcos, seguro Marcos no había estudiado Arquímedes, pero está diciendo una gran verdad espiritual. ¿Y cuál es? Que el barco necesita del agua para moverse. Usted necesita del agua para llegar a la otra orilla. El agua no es la enemiga. Es decir, usted tiene que acostumbrarse en medio de la tormenta que el agua le va a rodear. ¿Cuáles son las dos cosas que usted tiene que tener cuidado? Es que el agua se meta en el barco. La física dice que cuando el agua se mete en el barco adquiere más densidad y entonces ya ahora sí cambia el asunto y por eso se hunde. Y porque desplaza el aire, que es la segunda cosa. Entonces, la tormenta que usted tiene que cuidar es en la tormenta, pero lo que usted tiene que cuidar es que el agua no se meta. Ahí se mete facilita, la desesperanza se mete, la tristeza se mete, la angustia se mete, porque claramente el diablo también saca provecho con todo esto. Y entonces decimos normalmente esa frase que nos ahogamos en un vaso de agua. Yo no estoy diciendo que esto es un vaso de agua, Dios mío, jamás. La cantidad de hermanos muertos no es un vaso de agua. Toda la situación de desempleo no es un vaso de agua, pero estoy diciendo que para vivir cristianamente la tormenta no podemos dejar que el agua se nos meta adentro, porque nos hundimos. Si es allí, vamos a tener que acostumbrarnos por un tiempo en nuestras tormentas a mirar el agua, y esa agua es amiga, porque esa agua es la que me va a transportar al otro lado. Y la otra cosa que hay que cuidar allí
utilizando el principio de la física, es el aire, el agua, el bote que tiene aire ayuda porque la densidad sea menor, pero cuando este aire se desplaza, se llena de agua, entonces se vuelve más pesado. Cuando en la vida espiritual hablamos de aire, tenemos que decir que es la oración. El tiempo de la tormenta es el tiempo de la oración. Mire, no es el tiempo que nos gusta rezar. No. Muy interesante. Los discípulos le hablan a Jesús. ¿Qué forma de hablarle? Ahorita lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero ¿qué forma de hablarle? Maestro, no te importa que nos ahoguemos. Más que hablarle parece un reclamo. Y lo es. Pero le hablan. Eso quiere decir que en medio de la tormenta, la oración no es algo que seguramente va a brotar espontáneamente. No, vas a tener que forzarte porque hasta incluso vas a sentir que Dios te ha abandonado. Por eso hay que cuidar el aire es la oración. En la medida que pierdas el aire, el barco se va a hundir. Mientras tenga el aire, el barco va a flotar mientras pasa la tormenta. Orar es como que usted se ponga un traje de buzo y se ponga un tanque de oxígeno y la oración le va a ayudar a permanecer seguro. O digámoslo en forma más clara, no orar es como que usted agarra el bote y con un hacha le empieza a hacer un hueco. Es decir, en medio de la tormenta, cuando usted no ora, cuando usted no dobla rodilla, y no estoy hablando de que se van a resolver los problemas de manera mágica por la oración, estoy diciendo que la oración es la que te mantiene con fuerza y de pie. Y entonces ese hueco allí, empieza a meterse el agua y entonces allí sí que te vas a ahogar. Cuarto punto. Dice, maestro, ¿acaso no te importa que perezcamos? El diablo sí que no es creativo. El diablo repite la misma tentación siempre. ¿Cuál fue la tentación de Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Coman de este arbolito, coman que esto no les va a pasar nada. Dios les dijo que se iban a volver como dioses y que iban a morir, pero eso es mentira, porque lo que pasa es que Dios no les importa a ustedes, a mí sí me importan y por eso entonces yo les digo que coman, que nada va a pasar. Vean lo mismo, el diablo le dice, maestro, ¿acaso no te importa que perezcamos? Les repito, la manera más absurda de despertar a Jesús. Es como que yo vaya a pedirle a la vecina un poquito de azúcar para mencionar el Chavo, por ejemplo, y que yo vaya donde la vecina y le diga, oiga vecina, ¿no le importa que yo no tenga azúcar para el café? Pero ya, ¿cómo es eso? ¿Viene a pedir o viene a reclamar? Pero bueno, es que miren que la tentación del diablo es la misma. No le importamos a Dios, no le importamos a Dios. Uy, que si yo hubiera sido Jesús, me levanto y le hubiera dicho, ¿cómo que no me importa? ¿Cómo que no les importa? Si le hemos amado eternamente, si me he encarnado para salvarlos en la cruz, ¿cómo vas a decir? Interesante es poder descubrir que uno también tiene esa tentación frente a las tormentas. Uno le dice, pero Señor, ¿y usted no podía salvar a este familiar que se me murió? ¿Y usted no podía salvar mi trabajo, mi relación, mi familia? Es que no te importa. ¿Acaso te estamos pidiendo algo malo, Señor? ¿Te estamos pidiendo algo bueno? ¿Cómo es que no haces nada? La tentación es la misma. Creo que en este tiempo de pandemia nos hace bien recordar un poema de Gabriela Mistral, que normalmente leemos en Cuaresma, pero que nos recuerda que claro que a Dios le importamos, porque el sentimiento de quejarnos nos mete como en una burbuja de reclamos a Dios. Yo leo el poema. Usted seguramente lo conoce, dice, en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti que me siento solo? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad?
cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido, no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Quinto y final. A ver si me logro explicar con este último punto. Para mí Jesús, o sea, el texto lo dice, para mí Jesús no calmó la tormenta. Lo que hizo fue trasladarla como padre. Sí. ¿Trasladarla a dónde? Permíteme explicarle. Fíjense que ustedes siguen el texto. Espérense aquí para ver. Ustedes siguen el texto, dice, el viento, dijo silencio, enmudece, y el viento cesó y vino una gran calma. Dice, padre, ¿cómo está diciendo que no la calmó? Espérese. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y ojo lo que dice, se llenaron de miedo. ¿Y pero cómo? ¿Cómo que se llenaron de miedo? ¿No acaba de calmar el Señor la tempestad? Y cuando le preguntan, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Dice que se llenaron de miedo. A mí me gusta decir que el Señor trasladó la tormenta. La tormenta que estaba aquí así, la metió en el corazón de sus discípulos. Allí en el corazón de sus discípulos. Y entonces dice, ¿pero quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se le metió la tormenta en el corazón. Esas tormentas que llegan a desordenar el orden de uno y a poner un orden, a desordenar la voluntad de uno y a poner la voluntad de Dios. Esas tormentas que a diferencia de las exteriores parecen que no destruyen sino que acomodan. Parecen que no matan sino que sanan. En vez de quitar la vida, dan la vida. Por eso digo que la tormenta se trasladó. Claro, la de afuera se trasladó. O sea, ¿a dónde se trasladó? Al corazón. Por ejemplo, Jacques Fest. Recientemente lo van a canonizar prontamente, espero. ¿Cómo fue? Bueno, no voy a contar toda la historia, ya hemos hablado de él. Hasta en la cárcel, después de que asesinó a alguien, hasta en la cárcel logró encontrar a Dios. Entonces la tormenta de ser un asesino lo llevó hasta la cárcel y allí, en la cárcel, encontró a Dios. Y entonces... Padre, usted está diciendo que Dios lo llevó a la cárcel. No le estoy diciendo que Dios los llevó a la cárcel. No, Dios guarde. Por lo menos en mi experiencia de Dios, en mi experiencia de fe, no existe un Dios que sueñe con maltratar a sus hijos para aprender lecciones. No, jamás. El Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, jamás. Estoy diciendo que esa tormenta exterior llegó al interior del corazón y cambió. Ojalá que la iglesia francesa pueda terminar el proceso para canonizarlo o beatificarlo. Teresa de Calcuta, por ejemplo, ella sale, ve a un enfermo y se le destroza el corazón, esa tormenta de ese pobre ahí le destroza el corazón y le dice a Dios, y usted, ya siendo religiosa, ¿y usted qué hace por estas personas? Y Dios le responde en un sueño, tú me preguntas a mí, que qué hago yo por los pobres, y yo te digo que mi respuesta a esos pobres eres tú. Yo te hice para que seas mi respuesta. La tormenta de ver a los pobres allí se trasladó al corazón. Claro, dejó el convento, se puso un sari, que es la ropa que utilizan las indias, y se fue a trabajar a Calcuta. ¿Verdad? Francisco de Asís. El asco que le tenía a los leprosos. ¿Verdad? La repulsión que le tenía a los leprosos. Siempre que veía a uno, trataba de huir, pero Dios le puso una tormenta. ¿Y qué hizo? En vez de salir corriendo, lejos de él, corrió a él y lo abrazó. Una tormenta es cuando, como Maximiliano María Kolbe, que se salvó de no ser sacrificado, y levanta la mano y se ofrece para morir en vez de aquel hombre que tenía familia. Es una tormenta, esas tormentas que en vez
de dar tristeza dan plenitud. Por eso digo que la tormenta no fue que la aplacó, se le metió en el corazón. Se le metió en el corazón. Yo termino, vean todo lo que he durado. Dos cosas finales, dos cosas muy importantes para terminar. Escuché a un pastor protestante en una prédica, hablando de un amigo suyo que le tenía miedo a las alturas, pero que sin embargo le tocó viajar en avioneta a una parte del país. Y con tan mala suerte para este muchacho, para este predicador, que cuando se montó en la avioneta empezó a haber una tormenta. Pues no era una gran tormenta, pero para quien tiene miedo de ¿cómo se llama?, a las alturas, eso era un diluvio. Y entonces era una avioneta pequeñita donde solo iba el piloto y solamente iba él, y entonces iba allí con mucho miedo. El piloto estaba un poco estresado porque el otro iba diciendo, mire, cuidado aquí, cuidado allá, ¿verdad? Pues el piloto dice, esto es como una lluviecita, pero entonces dice, mire, usted es un hombre de fe, le dice el piloto. Dice, claro, yo soy predicador. Dice, bueno, le voy a decir algo. Esta agujita que está aquí, la única forma de que nosotros estemos en peligro es que esta agujita se mueva. Entonces, ya que esto es un hombre de fe, yo le pido que si usted gusta, ore para que esta agujita no se mueva. Y claro, ore, y se empezó, Señor, yo te pido, yo bendigo, y le sacó todos los demonios de las agujas que se mueven que había en el avión, así literalmente decía, ¿verdad? Señor, te pido, te glorifico, expulso todo demonio en las agujas que haya, etc. Bueno, después de media hora pudieron llegar al territorio donde estaban, a donde iban a aterrizar, y cuando llegó abajo le dice el predicador, vio lo que aprovechó, ¿verdad?, como para conquistar un poquito al piloto, dice, vio lo que es tener fe en Dios, usted vio que yo tenía mucho miedo, pero invoqué al Señor y esa agujita no se movió. El piloto, un poco sonriente, le dice, disculpe, y disculpen lo que le voy a decir, pero yo lo veía a usted tan ansioso que le dije eso, pero esa agujita está mala, eso no se iba a mover nunca, ¿verdad? Yo seguramente le hubiera dado un pescozón. Pero muy interesante. ¿Por qué el piloto le dijo eso al que está a la par? ¿Por qué le dijo? ¿Para qué? Para que quitara la mirada de la tormenta. Quitara la mirada de la tormenta. Entonces la primera cosa para terminar es, ¿dónde vas a fijar tu mirada? ¿Dónde vas a fijar tu mirada? ¿En el Señor que va en la barca? ¿O en la tormenta que parece ahogarte? Yo, pequeñito, que al inicio me daba miedo a mí las sombras, cuando uno le pone mucha atención a las sombras pequeñitas, la sombra de un palo de mango se me volvía a mí King Kong. Y entre más atención yo le ponía, más grande se hacía. Y cuando me daba miedo los ruidos, las pisadas de los gatos en los techos, con ese miedo a mí se me volvían que eran 20 ladrones que se iban a meter. Porque en la medida en que yo ponía atención, se iba haciendo más grande. Yo no estoy diciendo, ay, esto de la tormenta no es nada. No, hay tormentas de tormentas. Hay tormentas donde uno deja el pellejo, el alma, y queda uno en pedazos. Pero estoy diciéndote que en medio de la tormenta, ¿dónde vas a poner la mirada? Y la segunda cosa, hay dos formas de estar en la barca con Cristo, dormido y despierto. San Agustín lo dice. Se ha puesto de moda un cristianismo muy light, muy flojo, que es estar con Cristo en la barca, pero dormido. Estoy feliz porque estoy con Cristo, pero está dormido. Entonces, como estoy con Cristo, pero está dormido, entonces yo puedo mentir lo que me dé la gana, puedo hacer las trampas que me dé la gana, puedo navegar en internet lo que me dé la gana, puedo compartir los memes que me dé la gana, puedo en mi matrimonio hacer lo que me da la gana, puedo en mi noviazgo vivir la sexualidad como me dé la gana, puedo robar como me dé la gana, pero los domingos yo digo alabado sea el Señor Jesucristo y cantamos, porque estoy con Cristo y me siento feliz, pero Cristo está dormido. Y es cómodo a veces despertarlo para que me calme la tormenta, entre comillas, y ya luego que se vuelva a dormir, duérmase, Señor, duérmase. Le doy ahí un té de tilo para que se duerma, porque me estorba en mis fechorías. Y la otra vez con Cristo despierto. Y eso hay que elegirlo. Dice San Agustín, había tormenta hasta que Cristo se despertó. Con la presencia de Cristo es diferente.
3 personas escucharon esta reflexión. Los que ya pasaron una tormenta, yo les pido, háblenle, cuenten a nosotros de que hay otra orilla de verdad. Den su testimonio, ocupamos esperanza. Segundo, los que están viviendo una tormenta, no, fija los ojos en Cristo. No le pongas atención a esa tormenta, si no se te va a hacer más grande. No olvides el oxígeno, el aire, no dejes entrar el agua porque te ahoga. Y tercero, los que van a enfrentarse a una tormenta. Mejor despierta a Cristo desde ya y con Cristo vas a estar preparado para enfrentar lo que se venga. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.